No puedes decirle a alguien que es mediocre, no puedes decir a alguien que es mediocre porque no cumple lo que tú crees que debería querer cumplir. No puedes decirle a alguien mediocre porque quiere ser un músico de orquesta en vez de tocar solo. No puedes decirle mediocre a alguien que quiere ser mesero o chofer o que quiere tener su tiendita. ¿Por qué no tienes un Walmart? Quiero una tiendita, cabrón, déjame en paz. Lo cierto es que no todos pueden ser dueños de un restaurante o el director de una oficina. En un restaurante también tiene que haber meseros y garroteros y cajeras. Y no les puedes decir mediocres porque son cajeros. Y no les puedes decir mediocre porque es mesero. No le puedes decir mediocre a la gente que no llega. No todos, además no todos, es imposible. Solo hay un dueño de un restaurante. Solo hay un presidente. Solo hay un Walt Disney. Solo hay un Messi. Solo hay un Octavio Paz. Solo hay un Barack Obama. Solo hay uno. ¿Que puede luchar? Claro que puede luchar. Puede ser lo que tú quieras. Puedes intentarlo. Claro que puedes intentarlo. Puedes cambiar al mundo, se puede cambiar, hay gente que ha cambiado al mundo, puedes luchar por cambiar al mundo, lo cual no quiere decir que vayas a conseguirlo. Y no está mal, no está mal. A veces en el camino te das cuenta que no quieres llegar, que dices, sabes que estaba siendo muy pesado para mí. O te das cuenta que el éxito convencional pasa por encima de tu éxito personal. Y dices, yo no estoy dispuesto a sacrificar a mi familia, no estoy dispuesto a dejar a mis hijos, no estoy dispuesto a divorciarme o a dejar toda mi vida acá. Nunca nadie en el mundo se ha muerto diciendo, ay, hubiera trabajado un poquito más. Ahora bien, puedes pensar lo que quieras, puedes creer lo que quieras, puedes evadirte de la realidad, puedes tener tus creencias. Mi consejo, y nada más es un consejo, no quiero que la gente piense como yo, quiero que la gente piense nomás. Mi consejo es, no fabriques fantasías cuando quieras realidades. ¿Quieres realidades? Enfrenta la vida, no es perfecta. La vida es injusta, la vida es dolorosa, la vida es maravillosa, es increíble, es divertida. Es aburrida a veces, es dura, es difícil, es fácil, es tremendamente contradictoria, pero no es perfecta. La vida nunca ha sido perfecta, tiene grandes errores, pero se trata de enfrentar los errores. Mientras estés peleándote en la vida, tienes que aprender a disfrutar, partirte la madre por lo que amas. Lucha, sueña, cáete, levántate, ríe tus risas, llora tus llantos, siente tus emociones. Conócete a ti mismo para definir tu propio éxito personal. ¿Quién quiero ser yo? Respétate, respétate, no te chingues, no dañes tu cuerpo, es de lo único de lo que sí eres realmente dueño. Pero sobre todas las cosas es importante que no te engañen. La vida no es toda felicidad. No tienes que tener el cuerpo perfecto, no tienes que tener el coche perfecto, ni la mejor casa, ni el mejor empleo. A veces no se puede. Pero más importante aún, no permitas que te engañen. No permitas que te echen a perder la única oportunidad que tienes de pisar la tierra y de vivir y de disfrutarla. Mientras estés parado en este mundo, que no te engañen. La vida no tiene que ser perfecta para ser maravillosa. Muchísimas gracias. Todo tiende al caos, verdad número uno que entendí, creo que ustedes ya están conmigo ahorita. Evolución es entropía. La entropía es evolución. Disipar entropía para mantener un orden en mi sistema es lo que tengo que hacer en el planeta. Estamos aquí para disipar la entropía que nos manda el universo. Demasiado caos es lo que genera un punto de bifurcación. O mueres y dejas de estorbar o creces a un orden mayor. Y luego la psicología humana habla de crecimiento personal o sufrimiento, que curiosamente es lo mismo, es un punto de bifurcación. Y ahí es donde Abraham Maslow decía experiencia cumbre. Entonces todo tiene que ver con crecer a un orden mayor. Y el universo te empuja y te empuja y te empuja para que llegues ahí. Vivimos con horas pico de caos, me empecé a dar cuenta de eso y lo llevé, la física la empecé a llevar al humano y me di cuenta. Así como las horas pico de una carretera, así estamos todos nosotros, con horas pico. Y entonces, ¿cómo disipamos la entropía de horas pico que tenemos? Fumamos, tomamos, nos quejamos, mentamos madres, guácala ya es lunes, viva ya es viernes. Guácala ya es lunes, viva ya es viernes. Para todos los facebookeros que odian los lunes, odias un séptimo de tu vida. Si vas a vivir 70 años, 10 años no los quieres. Ay, si quieres me lo regalas, tengo mucho por hacer, ¿eh? ¿Quieres sentir bienestar de verdad? Necesitas ser capaz de disipar más entropía, mucha más de la que hoy disipas. Y con un sistema nuevo, solamente así puedes crecer un orden mayor. El sistema viejo, el que hoy eres, disipa esta cantidad de entropía. Hoy te estresa México y hoy te estresa la tuta y te estresa el presidente y sus tonterías según tú y el dólar y hoy te estresa eso y el universo te va a seguir mandando porquería.
Depende de ti y cuánto disipas para que mantengas orden. Crecer a un orden mayor aquí implica cambiar creencias. Entonces lo empecé a llevar a mi vida. Sí, afuera todo crece a un orden mayor, pero yo ¿cómo le hago? Si yo quiero crecer. Y entonces me empecé a ver de chiquito hasta hoy, ¿qué es lo único que he hecho? Cambiar creencias. Y a eso le llamo muy elocuentemente lavado de cerebro. A eso me dedico. Lavo cerebros, empiezo por el mío además. México es inseguro. Les voy a hablar de un sistema viejo, un sistema abierto llamado Diego viejo. Estas son las creencias que te rigen y veamos cómo se vive ahí. México es inseguro. Es una verdad. Chamba es chamba, no hay de otra. ¿Han oído esa? Súbanse a un taxi con todo el respeto que implique, pregunten cómo está y normalmente recibes el ya sabe, aquí chambeando, no hay de otra. Bueno, hay de muchas, pero bueno. El planeta está en crisis económica, es una verdad. El presidente en turno es un pi, porque yo nunca había escuchado a un mexicano decir que el presidente en turno es una maravilla. Ya que pasó, todo el mundo facebookea que ese presidente pasado es una maravilla. El presidente siempre es un tonto. Pero bueno, ¿cómo vives con esas creencias? Piénsalo. Da igual lo que te manda el universo, ¿tú cómo vives? Yo lo único que me he dedicado es a limpiar mi cerebro de algunos que se dejan, conejillos de indias que se dejan conmigo. Sistema nuevo, empiezo a cambiar mis creencias. Las mismas, pero encuentro la creencia opuesta. México es tan seguro como tú quieras. Vivo el mismo país que tú, y yo creo que México es tan seguro como tú quieras crearlo. Hay de muchas. Chamba no es chamba. Yo vine aquí, tengo un sentido y tengo un propósito. Chamba no es chamba. Chamba viene de la palabra Chamber of Commerce en Estados Unidos. Y la gente que se iba para allá y se preguntaba, ¿qué haces? ¿Cómo vas? Pues chamber es chamber. Lo que me den, si recojo fresas o limpio platos, da igual, hay que mandar dinero a México. Y de ellos se los entiendo. De ti, que digas chamba es chamba, yo no lo creo. Chamba no es chamba, importa lo que hago. Crisis es oportunidad. Los chinos tienen un símbolo para crisis que es peligro y oportunidad. Tú decides ver peligro, yo decido ver oportunidad. Los mejores negocios son cuando hay oportunidad y hay crisis. Y yo era un pip, si voy a hablar del presidente, yo era un tonto si pensaba de él así. Ninguna sola persona va a cambiar a México. Dejen de pensar que uno tiene que subir ahí a cambiarlos, no somos nosotros. ¿Cómo vivo con estas creencias? Mucho mejor, mucho más en orden aquí y aquí. Vivo en el mismo país que tú, el mismo. Y yo creo mi propia realidad. Y la creo además, la genero y la creo. Pero cambié mis creencias. Y eso fue meterme en caos, aunque no lo parezca, porque cuestioné todo de mi vida, todas las creencias. ¿Por qué tenía tal religión? ¿Por qué tengo tal sexualidad? ¿Por qué vivo en tal ciudad? ¿Por qué ando con tal persona? ¿Por qué tal es mi amigo? ¿Por qué me dedico a algo? Y por eso he estudiado lo que se me pega la gana y hago 1000 cosas. Y cuando me preguntan a qué te dedicas, pues te tienes una hora y te platico. Y hago exactamente lo que se me pega la gana en la vida. Y alguna vez me dieron una creencia, no se puede tener todo. De entrada yo diría, ¿quién quiere todo? Yo no quiero todas las casas, quiero unas 2 muy bonitas. Yo no quiero todos los coches del planeta, quiero 5 picudísimos, pero no quiero todo. Entonces yo hago mis propias creencias. Te deseo mucho más caos del que hoy puedas aguantar. Muchísimas gracias. Aquí nadie es culpable de su miseria más que su incapacidad. Así. Y güey, ni siquiera está muy difícil esto. Ni siquiera está bien, no está difícil, güey. Te lo juro que no está difícil. Es nada más seguir reglas, 5, güey. Pero el güey que no quiere estudiar, que no quiere salir de su... O sea, que está ahí sentado en la... esperando que López Obrador le resuelva cómo hacer un negocio mágico, no existe eso, güey. Y te voy a decir una cosa. El mundo te cablea para que no quieras crecer. Ese es el mundo. Y unos güeyes se sienten incómodos con dónde están. Entonces estos güeyes están aquí hoy. ¿Por qué crees que están aquí? Hambre. Dilo. Hambre. Y este güey que está ahí parado, que está trabajando aquí, que le agradezco mucho tu trabajo, está ahí y no está aquí sentado porque no tiene el hambre, güey. Porque si él hubiera ahorrado los últimos 3 meses, hubiera pedido el día de hoy y se hubiera sentado aquí. No, él no tiene hambre, él está cómodo donde está. Y puede regresar dentro de 20 años y puede estar en el mismo puesto él. Y esa es la vida, ¿eh? La vida es así de cruda y dura y directa. Y te lo digo a ti para que despiertes también. Yo le hablo a los que quieren más. ¿Quieres más? Pues sal. Está muy fácil, está muy fácil. Siéntate, güey. Agarra una silla y siéntate.
No. Siéntate. Tráele una silla, por favor, Abraham. Sí, mira, ven para acá, güey. Ven para acá. Te vas a sentar aquí. Aquí al lado de este cabrón. Por favor, güey. Yo voy a hablar con el gerente. Ven para acá. Te vas a sentar acá. ¿No tiene problema si se sienta aquí con ustedes? Denle, por favor, un cuaderno a este cabrón a que tome notas. ¿Ya? Ponte a tomar notas, cabrón, en lugar de hacerte pendejo ahí. Nadie ocupa bebidas ahorita. ¿Ok? No les importa, ¿verdad? Que acabo de becar a un individuo aquí. Denle un aplauso a este cabrón. Ay. En fin, esta vida, qué vueltas da la vida, cabrón. Ya si no despiertas con esto, güey, ya no mames. Yo lo senté, no le vayan a hacer algo, no me lo vayan a correr ni nada. Bueno, igual sí córranlo para que se ponga a hacer negocios el cabrón.